Bueno, pues me presento, soy el psicólogo Omar Susano, este es el podcast Perspectivas Psicológicas y estoy aquí con mi colega, ¿te puedes presentar, colega? Claro que sí. Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, y con el gusto de estar una vez más aquí en los podcasts de perspectivas psicológicas para seguir con el tema del amor y la autoestima. Y que efectivamente creo que por ahí nos hemos ido a definiciones y todavía no conectamos precisamente estas dos, pues, ¿qué será? Conceptos, ¿no? Porque al final de cuentas son muy conectables, ¿eh? O sea, estamos hablando de que el amor te puede levantar la autoestima, pero en cualquier momento también te puede bajar la autoestima, ¿no? Sí. De hecho, un rompimiento pues es muy tendencioso a romper la autoestima, a quebrarla, a resquebrajarla, y muchos de nuestros pacientes ciertamente pues llegan a terapia porque están con la autoestima muy baja, ¿no? La verdad es que si yo pudiera definir un porcentaje de personas que llegan a terapia por cuestiones de rompimiento amoroso, pues sí te podría decir que entre un 40 y a veces hasta el 60% andan llegando por esa causa. Entonces, el amor es un tema muy interesante, muy importante en nuestra sociedad, donde a final de cuentas me parece que hoy será el día a lo mejor en que conectemos por ahí amor y autoestima, y creo que por una cuestión mitológica de, del amor y como media naranja, ¿no? O sea, creo que esa es como la esencia de este amor o de una cultura social, popular que tenemos, en donde buscamos a una media naranja que nos complete y que muchos argumentan, ¿no? Que no debería de ser así, porque al final de cuentas deberíamos de ser naranjas completas, ¿no? Otras personas, no sé por qué causas, yo lo he escuchado mucho que dicen, ¿qué tal si aquella persona que buscas, que piensas que es una media naranja, qué tal si es un medio kiwi, ¿no? O una media manzana, en donde a final de cuentas, pues efectivamente, ¿por qué necesariamente tendría que ser de tu especie, ¿no? Y en ese aspecto, ¿por qué el amor tendría que ser igual para todos? Y definitivamente no hemos encontrado una definición clara. Ahora, ¿por qué todos deberíamos de entender el amor de la misma manera, ¿no? Igual Ujú. si, no sé si hasta aquí quieras comentar algo, colega, porque tengo una grandiosa pregunta, por ahí antes de entrar a cualquier cosa y definición, pero si quieres, Ok. si gustas participar. Sí, pues como dices, ¿no? Que de alguna manera sí hemos hecho esta relación entre lo que es el amor y la autoestima, ya que pues la autoestima la hemos definido, ¿no? Como el amor propio. Entonces, al mencionarlo así, entendiendo que autoestima pues era como lo, se ponía de alguna forma como ese cariño que se tiene hacia uno mismo, ¿no? Esa estima hacia uno mismo, pero ahora ya se menciona, ¿no? Ya se trabaja de esta manera, el amor propio, ajá, el amor que uno se tiene, ¿no? El amor que tiene uno hacia uno mismo. Entonces hemos tocado este tema. Y lo otro que ahorita me llamó la atención fue que mencionaste un poquito de la mitología griega, y entonces igual y ahorita un poquito más adelante les platico una historia bien interesante que se relaciona entre lo que es el amor propio y la psicología. Ajá, es una historia de esas relatos griegos, ¿no? Que son muy muy interesantes. Entonces, Muy bien. pues adelante a ver con la pregunta esta que comentas, colega. Bueno, de igual forma si me lo permites, igual enseguida podemos decir algunas definiciones. Son 20 definiciones, pero me ¿De gustaría a lo qué? ¿De mejor amor o de autoestima? de amor, de amor. Y por ahí de la pregunta 10 te voy a preguntar nuestra definición, pero es nuestra definición entendiendo como el gremio psicológico. Ah, ok. Entonces, si me lo permites, igual digo algunas, si me quieres interrumpir lo puedes hacer desde luego, pero de algún modo pues voy a decir algunas definiciones porque pues el amor realmente no está, no tiene como que un estándar, ¿verdad? O sea, sí, Ujú. algunos coinciden, pero en realidad el amor se entiende de muchas formas. Entonces, si me lo Sí. permites, comienzo. Adelante. Bien, por aquí dice que el amor es un sentimiento intenso y profundo hacia otra persona. Amor es la suma de todos los sentimientos positivos que se sienten hacia alguien. Amor es la aceptación incondicional de la otra persona
Amor es el deseo de cuidar y proteger a alguien. Amor es la conexión emocional profunda con alguien. Amor es la unión de dos almas. Amor es el sentimiento que hace que la vida valga la pena. Amor es la entrega total y absoluta a alguien. Y amor es la fuente de felicidad y plenitud. ¿Sí? Una décima definición pudiera ser: amor es el respeto y la admiración hacia alguien. No sé si hasta aquí tú quieras mencionar algo, colega, o te hago la pregunta como tal. Pues digamos que en todo esto que comentas, de alguna manera lo hemos platicado en los podcasts anteriores, ¿no? En esta parte donde decíamos que a partir de una definición de amor, podríamos entender como que lo estamos delimitando, ¿no? Lo estamos limitando al nosotros tener una definición, sino que más bien comentaba el podcast anterior, creo fue en el que comenté esta parte donde el amor lo asociamos hacia otros conceptos que son muy complejos también, ¿no? Digamos, el concepto de amor es muy amplio, muy complejo y muy subjetivo, pero al mismo tiempo lo asociamos como para tratar de darle una definición o de tratar de entenderlo más a fondo o comprender una estructura de lo que sería el amor en el ser humano, etcétera, lo asociamos a otros conceptos igual de complejos, entonces por eso es tan difícil poder determinar qué es amor, ¿no? Pero pues digamos que a grandes rasgos cada quien tiene su definición, pero hacíamos hincapié en que hay cosas que sí definitivamente no van con el amor, aunque algunas personas lo quieran manejar así, ¿no? Poníamos este ejemplo tan que solemos llevar al absurdo, ¿no? De porque te amo, te pego, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Porque te amo, te controlo y te celo y te tengo aquí encerrado o encerrada o vigilándote, ¿no? Porque te amo, ajá. Ese tipo de situaciones ya se salen ajá. Quizá tengan algunos aspectos o algunos rasgos que pudieran relacionarse al amor, pero estos ya están enfocados a otro tipo de situación. Ujú. Entonces, pues aquí con mi comentario y a ver, escuchamos la pregunta para ver qué podemos Bien, más, desarrollar a partir de. más que pregunta, lo voy a hacer como una especie de role-playing, una especie de supervisión de casos, ¿no? Ah, Como ok. si tuviéramos un paciente del cual estuviéramos hablando. Y te voy a hacer, a decir las características de este cliente, de este paciente, ¿no? Sí. Tengo un paciente, ajá, el cual ha dejado de hacer sus propias cosas por hacerlas de otra persona, ¿sí? Esta persona de repente refiere no poder hacer cosas propias porque siempre está pensando en algo más, ¿no? Se distrae fácilmente, es una persona que de repente cuando está en el trabajo su visión se ciega porque piensa en algo más, en alguien más, y todo el tiempo está diciendo el nombre de una persona. De repente es poco funcional porque pues ha dejado de ver a los amigos. En el trabajo sí va, es muy funcional porque va al trabajo, pero se distrae fácilmente, es poco productivo. Pues de hecho en el trabajo lo catalogan como que alguien que está en el aire, como que está imaginando todo el tiempo. Ajá, pero a final de cuentas pues es una persona muy imaginativa, que a final de cuentas da todo por una persona específicamente, pero se ha dejado de conectar con su mundo exterior y casi no Mm. visita ni amigos, ni familia, ni papá, solamente visita a una persona. Entonces, como psicólogo, pues igual mi pregunta es esta, colega: ¿qué diagnóstico pudiéramos tener? Si puedes, si quieres, puedes hacerme alguna pregunta de esta persona Sí. y ya te refiero un poquito más de características, ¿no? Bueno, mira, aquí yo principalmente empezaría con lo que es el psicoanálisis, ¿no? Sabemos que el diagnóstico pues va en base a lo que es la entrevista profunda o entrevista clínica, entonces así tal cual pues me voy a aventurar a decir ahí un diagnóstico, ¿no? Pero entendiendo que para eso necesitamos mínimo unas 3 sesiones de entrevista profunda, entrevista clínica y algunos aspectos que tengan que ver con una evaluación psicométrica, etcétera, ¿no? Pero de entrada me enfocaría en lo que dice el psicoanálisis, ajá, principalmente Sigmund Freud. Sigmund Freud cuando desarrolla la teoría psicosexual,
maneja, eran los 3 ensayos para una teoría sexual, ¿no? Y ahí Sigmund Freud comenta algo con respecto al amor, entendiendo que el amor así tal cual no fue estudiado por el psicoanálisis freudiano, ajá, claro, freudiano. Ya después vienen otros psicoanalistas que ya se meten de lleno en el amor, ajá. Por ejemplo, Eric Fromm, ajá, que comentábamos en el primer podcast. Pero Freud decía que el encuentro con un objeto, entendiendo objeto como una persona, otra persona, ajá, cuando en psicoanálisis hablamos de objeto, podemos estar hablando de otra persona, es decir, de un sujeto, ajá, por decirlo así. Él decía, el encuentro con un objeto es en realidad un reencuentro, ajá, o tendría que ser un reencuentro. ¿Por qué lo menciona él así? Y ahorita voy a la pregunta o bueno, esto que ahorita más bien comentaste. eh, Esta persona que describes en realidad tendría que trabajar un reencuentro consigo mismo, ajá, porque puede estarse enfocando a otra persona, puede ser de entrada, ya se ve ahí una situación de esta persona que en su niñez pues generó dependencia emocional muy fuerte hacia una o más personas y en la actualidad lo está haciendo, lo está intentando hacer porque todavía no sabemos cómo responde la otra persona, ¿no? Que mencionas, ajá. Me llamaba la atención de cómo hacía referencia a otra persona, a otra persona, a otra persona. Nunca fue un sujeto masculino enfocándose en un sujeto femenino o algo por el estilo, ¿no? Pero entonces a lo mejor ahí iría mi duda, ¿no? Es un muchacho, es un adolescente, es un adulto mayor, es un niño incluso, ¿no? O una niña, una muchacha, una joven, ¿no? ¿Y quién es la otra persona? Pero empezaría con esto, colega, nada más para empezar a sentar como caso que estás poniendo, casi casi una supervisión de caso. Empezaría con esto que dijo Freud hace un tiempo, ¿no? Que el encuentro con otro objeto, es decir, en este caso que pones tú de esta persona que mencionas, es un encuentro con otra persona y en realidad tendría que ser un reencuentro, es decir, hacia sí mismo para saber qué sucede con esta persona que está generando dependencia, que está generando hasta parecería, ajá, una situación obsesivo-compulsiva hacia la otra persona, ese tipo de situaciones, ajá, podríamos ahorita mencionar o incluso dudar si entraría en el aspecto del amor o más bien es un enamoramiento, ajá, con tintes psicopatológicos, ¿no, colega? Hasta ahorita me quedo Ok, yo. Tú dime cómo claro. eh, si Te sigue voy a el decir una caso. característica más, ¿no? Te voy a decir A una ver. característica más. Lo perturba fácilmente su teléfono, ajá. Le Sí. llegan constantemente muchos mensajes y lo único que lo tranquiliza es ver a esta otra persona, ¿sí? Ujú. Entonces, Pero lo cuando termina su perturba el trabajo, ujú, Ajá. Sí, mira, ahí estamos viendo que emocionalmente hay una inestabilidad muy marcada que incluso le genera atención dispersa, ¿no? Por eso lo pueden percibir hasta en el trabajo ahí como que anda perdido, ¿no? Como si estuviera pensando en la otra persona, pero aclaro, son puras suposiciones mías, ¿no? Ahorita, ¿no? Sabemos, como te decía, que hay que hacer una entrevista. De hecho, la persona puede empezar a hablar y a soltarse con todo o nosotros empezar a hacer preguntas para empezar a sacar información. Ajá. Obviamente yo siempre me baso mucho en la entrevista psicodinámica, ajá, que tiene sus aspectos ahí muy puntuales para ir descubriendo sus situaciones del ello, el yo, el super yo, que tanto podríamos sacar del inconsciente con la asociación libre, etcétera, ¿no? Pero esto del teléfono me llama la atención, ajá, que le perturba, ajá, es decir, no le inquieta ni le genera, se le perturba, que ya es un concepto más fuerte son, ajá, es decir, una persona que ya genera bastante conflicto que su teléfono esté suene y suene, ¿por qué? Pues podría ser, ahí me voy a aventurar, igual y ahorita me dice, pues le perturba por esto, pero podría perturbarle una porque piensa que es el contacto con esta persona, ajá, y quizá no le perturbe que el teléfono esté suene y suene, quizás le perturbaría más si no suena, porque a lo mejor esté esperando el contacto con esta persona a través de su teléfono. Ajá. Ahora, si bien esta parte donde dices que
que la presencia de esta persona le tranquiliza, ajá, entonces quizá ya sería esa parte, ¿no? De que su teléfono, pues ahorita cualquier teléfono está suene y suene, ¿no? ¿Por qué? Pues en nuestro caso, colega, por ejemplo, estamos en grupos de WhatsApp de psicología, estamos en otros grupos de familia, los pacientes, entonces es un constante sonar. Y la otra, bueno, aquí también cabría aclarar si suena así de que nada más lleguen los mensajes, las notas ahí, o suena de que verdaderamente está sonando para llamada telefónica. Ajá. Esa sería la pregunta, ¿no? Pero el que le Claro. tranquilice la presencia de esta persona, yo sí lo pondría en duda. Ajá. Más bien disminuye su ansiedad, pero ya tranquilo, quién sabe, porque también podría estar generando ansiedad con la presencia de esta persona. Incluso si me atrevo a imaginar ya demasiado, si está en un espejo y esa persona es el mismo, ¿no? Casi, casi, que sería también interesante darle ese giro a esta trama, colega. Claro, te voy a decir algunas características más. Es extremadamente positivo, hace actos heroicos por esta persona que no le son pedidos y efectivamente en la cuestión del teléfono, cuando él le manda mensajes a esa persona de la que siempre está esperando mensajes, de repente no le contestan rápidamente y se pone muy ansioso. Ah, ok. Podríamos sí asimilarlo así como la persona o las personas. O si es la ¿De quién persona. espera? ¿Sí? Ajá. Ajá. Espera mensajes de una única persona De todo el una tiempo. única persona. Ah, ok. Sí, mira, pues sí, cada vez hasta heroico ya, este, Spider-Man o algo así, ¿no? ¿No? Y con esta Bueno, Mary Jane, ¿no? igual, Casi, casi, ¿no? de igual forma, Superman. si me lo ¿No? permites, Sí. la intención un poco de esta dinámica, colega, era esta, efectivamente, que nosotros hiciéramos una especie de definición del amor, ya sin meternos en definiciones, en cuestiones de la temática que estamos tomando, porque ciertamente, ¿no? Cuando una persona nos llega que está tremendamente enamorada por otra persona, ajá, Ujú. y más, si en un momento dado está desenamorada, o sea, a mí me ha tocado casos literalmente en donde se volvieron espías literalmente y estaban constantemente observando a la persona amada que los había dejado de amar, entonces estaban detrás observando sus pasos, lo que hacían, porque esta persona ya no les correspondía el amor y entonces ellos querían saber lo que estaba haciendo, ¿no? Para ver si lo Ujú. habían dejado por otra persona, ¿no? Si estaban en búsqueda de tener otra persona y entonces estaban locamente pues buscando desamorados, buscando esa respuesta, ¿no? Pero muchas veces esto pasa cuando están enamorados también, ¿no? La Sí, cuestión hasta hay personas que no necesariamente tienen un amor sano y que están celosos totalmente, quieren poseer a la persona, quieren que la controlar. persona les pertenezca, con un control Ujú. total, ¿no? Sí, Entonces, desde una perspectiva ya más, digamos, psicológica, creo que de repente nuestra definición de amor, pues sí pudiera de repente variar, ¿no? En una cuestión donde estamos teniendo a un paciente que de repente está sufriendo de repente algunas características de una persona que está saliéndose de la sociedad, que está fuera de sí, ¿no? Que probablemente ujú. tiene sentimientos incontrolables, repentinos, ¿no? Y que los tuvo de repente de la noche a la mañana, ¿no? Porque si hoy conoció a la persona, hoy se enamoró, desde a partir de hoy empezó a ser diferente. Y es ahí donde nosotros como psicólogos, si no nos dicen más información, tendríamos la idea de que tuvo un evento pues, de trastorno por estrés postraumático, ¿no? Muy probablemente. Casi, Que casi. eso de repente puede haber sido el amor, ¿no? Sí, que mira, ahí comentas algo importante porque normalmente se piensa que cuando uno habla del amor, se va uno a ese aspecto ideal, donde pues todo es dulzura, todo es bienestar, todo es felicidad, pero también hay que entender que sí podemos manejar el concepto de amor en situaciones patológicas. Ajá, no necesariamente es, mira, por ejemplo, esta persona que ya está obsesionando, más bien está trastornado y pues eso no es amor. No, no podemos caer en ese error. Ajá, también las personas que tengan
Bueno, todos tenemos algún tipo de o algunos tipos de trastornos, ¿no? Psicológicos, emocionales, pero hay niveles, hay intensidad e incluso podríamos decir hay de trastornos a trastornos, ajá. Por eso en algún momento se manejaban las neurosis de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, el aspecto limítrofe y después ya nos pasábamos a lo que eran las psicosis, las esquizofrenias, ¿no? Pero el asunto aquí sería que ya así con el caso que pones, que ya ni me dijiste quién era, si era Batman ahí bien heroico queriendo salvar a la persona, ¿no? Eh, el asunto es si esta persona empieza a generar obsesividad, quiere control, quiere saber o estar ahí como investigador privado 24/7 de esta persona para saber qué hace y qué no hace, sí hablamos definitivamente ya de algunos tipos de trastornos, pero aún así con ese tipo de trastornos no podríamos aventurarnos a cometer el error de decir, no, es que no está enamorado o esto no es amor. A lo mejor y sí, ajá. Es decir, una persona que mentalmente tenga algún trastorno muy significativo, ¿por qué no podría enamorarse o por qué no podría sentir amor? Ajá. También eso es importante ahorita con lo que mencionas, colega. De hecho, en el psicoanálisis, pues, por lo menos en la comunidad de psicólogos, es muy conocido que siempre parte de cuestiones inconscientes y de momentos traumáticos o de conflictos psicológicos, ¿no? El psicoanálisis se especializa en eso, ¿no? Que ahora las nuevas corrientes dicen, ¿por qué siempre hay que enfocarnos en el trastorno de la persona y que a lo mejor hay que enfocarnos en esto otro? Normalmente las personas van a consulta porque sienten algún tipo de malestar o de conflicto, entonces tenemos que enfocarnos a eso, ¿no? No podemos llevarlo mire, sí es cierto que esto todo es muy triste, pero ¿qué le parece si mejor hablamos de la felicidad que nos da la vida para que esto se componga o desaparezca de manera casi, casi milagrosa? Pues no, no es posible. Ajá, también tenemos que enfocarnos en lo que el paciente o el consultante que está demandando, pues se presenta, ¿no? Porque si no, igual y hasta dice, bueno, aquí yo vengo porque me ayude con esto, ¿no? Es como si con un médico, ¿no? Voy porque me duele el estómago y siento estas reacciones y el médico, mira, ¿para qué te enfocas en tu dolor de estómago? Mejor ve lo bonito que es la vida y mejor enfócate en pensar en que vas a comer mejor de aquí en adelante, pero mi dolor ahí sigue, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, ajá, hay que tenerlas en cuenta. Entonces, a lo que voy con esto es que desde el aspecto de la perspectiva psicoanalítica, normalmente nos vamos a enfocar en los conflictos emocionales, psicológicos y los trastornos mentales o de personalidad, ajá, pero también somos capaces de reconocer, y obviamente se tiene que hacer, las características positivas de esta persona que son las que le van a ayudar a solucionar las problemáticas que tenga, ¿no? Y en la cuestión del amor va a ser lo mismo, ajá. Esta persona que puede tener trastornos obsesivos con otra persona y esté ya pensando todo el tiempo en esa persona y qué hará, qué no hará, y, porque sí los hay, ¿no? Están checando ahí en las redes sociales si ya subió foto con alguien más o que si está feliz. Ay, es que veo que ya está feliz sin mí, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que empiezan ahí a investigar y todo. Bueno, pues hasta en esos sujetos o en esas personas podemos hablar que sí puede haber amor, pero en este caso está pesando más toda esta situación de trastorno que el aspecto del amor, ¿no? Y ahí a lo mejor, bueno, antes que nada quisiera ahí saber que aquí se detuvo pues el role playing, hasta aquí la dinámica, digamos, pero sí hago Sí, notar algo, ¿no? Que al final de cuentas, para un poquito comentando cosas a favor de estas personas que tienen de repente ideas irracionales o que están, quieren saber mucho sobre la otra persona, quiero hacerles notar que todos tenemos por ahí una sensación de que queremos saber de la persona amada. Queremos saber qué está haciendo, queremos de repente enterarnos a dónde fue y demás. Nada más que no es tan incontrolable. Y de repente nos tranquiliza el que nos diga algo, ¿no? O sea, que nos diga, ¿sabes qué? Pues fui a darme la vuelta, ¿no? O de repente estuve ocupada haciendo algo en casa, o sea, y eso nos tranquiliza mucho.
Entonces no hay como una obsesión enfermiza de decir, no, a mí mándame fotos, ¿no? De lo que estás haciendo o cosas así. Entonces, nada más que todo el mundo sepa que sí, todo el tiempo, todos creo que en general, quisiéramos saber qué está haciendo nuestra persona amada, ¿no? Adicional a Sí. esto, si me lo permites, adicional a esto, temas como algo que manejo yo, que es la cuestión del síndrome de la devoción, pues efectivamente nos hace ver que las personas dejan todo por la persona amada, ¿no? Y dejan hasta su vida, dejan pretensiones, dejan su carrera, hacen una vida específica hacia la persona amada y termina siendo una decisión muy importante en la vida porque eh, dejar todo por hacer una familia se termina volviendo su pretensión de vida, ¿no? Ujú. Su actividad principal se vuelven los hijos, el esposo y ahora dedicarse a una familia. Entonces ya son personas que antes pudieron haber estudiado, pudieron haber tenido muchas pretensiones de irse de viaje, de tener cosas que hacer, otras cosas que hacer, pero ahora no, ahora se dedican a su familia y este síndrome de devoción pues termina siendo dedicarse totalmente a su familia y esto no se ve como algo extraño, al contrario, se ve como una familia que tiene a alguien dedicado a su familia, ¿no? Que muchas veces es la mamá y por eso se dice que la mamá siempre termina siendo el vértice de una familia, ¿no? De ese núcleo tan conocido en México que se respeta tanto y se busca, se pretende, porque a final de cuentas son docentes muchas veces económicos, otras veces no, alguien que cuida a la familia y alguien que se va a trabajar. Pero por otro lado también tenemos la elección de pareja que también pudiera tener muchas características que pudieran ser eh, pues analizables en un consultorio, ¿no? En un consultorio psicológico, en donde de repente si dijéramos que hay alguien que pretende a otro, ¿no? O sea, una persona que se enamoró de otro porque tiene dinero o porque tiene estatus socioeconómico, porque tiene carrera, o porque tiene casa, o porque simplemente porque es guapo o guapa. Ujú. Podríamos hablar de analizarlo desde un punto de vista psicológico y ser muy extensivos en decir que no puedes enamorarte de eso nada más, ¿no? Podríamos ser incisivos en eso. Sin embargo, estas son características por las cuales se enamora la gente comúnmente. Entonces, Sí, desde no tendríamos que meterlo en un plano psicológico, sino simplemente saber que ese es el escenario que comúnmente la gente se enamora, ¿no? No sé si que hasta aquí quieras mencionar algo, colega. sí, porque yo creo que es importante saber definir esta parte. Lo primero que mencionabas, ¿no? De cuando en este caso una mujer decide quedarse en casa a ver por los hijos, ajá, a ver por el hogar. Lamentablemente ahora hay corrientes, hay movimientos que están intentando hacer ver eso como algo negativo, como algo que está mal, como algo que detiene a la mujer, como algo que la limita, que la bloquea, e incluso que la hace hasta ser menos importante que las que sí se van a trabajar, las que sí se realizan, las que consiguen otros objetivos. Ajá. Entonces, a lo que voy es a esto. Hay que tener en cuenta que cada quien va a tener sus necesidades, sus objetivos, eh, sus situaciones que le den sentido a su vida. Ajá. Entonces, yo sí soy de la idea de que cuando una mujer decide quedarse en casa, está haciendo algo muy loable. Ajá. Lo importante aquí sería que el hombre se dé cuenta que no nada más es esa cuestión, ¿no? De, bueno, ella atiende a los hijos, a la casa y yo a trabajar y a llevar el dinero, ¿no? Cuando llego no convivo con ellos porque necesito descansar, no. Eso es lo que se tiene que aprender a equilibrar. Ahora, la mujer que sale a trabajar y decide no tener familia, pues también es su meta, es su forma de pensar, su forma de vivir y también es correcta. Ajá, aquí no hay que estar criticando o señalando o haciendo ver que el otro es lo malo, ¿no? Así como que las mujeres que salen ya
a desenvolverse en otros aspectos y a lo mejor no nada más laborales, ¿no? Sino que quieran obtener otro tipo de metas, objetivos, critiquen a la que decide quedarse en casa como si eso fuera poca cosa, ¿no? Eso sí, la verdad lo veo muy, muy negativo en el sentido de cómo funciona incluso una sociedad, ya no digamos la familia, ¿no? Como la célula más básica o la base de la sociedad, sino en general una sociedad que ahora nos quieran hacer creer eso, ¿no? Que una mujer que se queda en casa al cuidado de los hijos es una mujer que no tiene aspiraciones, que no tiene vocación, que no tiene metas, objetivos en la vida. No, al contrario, ajá, nada más que los tiene y los enfoca en eso. Ajá. Hay otras que lamentablemente sí se quedan así porque piensan que no pueden salir a trabajar o se limitan hacia sí mismas, ¿no? Pero nadie es quien para decir que eso está mal, ¿no? Ni lo otro, ¿verdad? Que quieran decidir salir a trabajar. Ahora imagínate las que trabajan y se dedican también a sus hijos, ¿no? Pues doblemente reconocimiento, ¿no? Pero bueno, eso es Y lo que que también, quería comentar al respecto, colega, también está en ese punto. la contraparte, ¿no? El hombre que se queda en casa y que ya se tienen también estigmas sobre esa persona, ¿no? Sí, El cambio de roles, en donde ya se habla de hombres con falda, ¿no? O sea, ya esta estigmatización total, el en donde dicen la mandilón, mujer ¿no? se va a trabajar, ya se volvió la mujer, ya se volvió el hombre de la casa y el mandilón se queda en casa y ya es un hombre con falda, ¿no? Entonces, Sí, esta decisión de la familia de ahora cambiar roles, pero por el bienestar a veces de la familia, o porque a lo mejor en casa ya se decidió que hay cosas que solamente el hombre pudiera hacer, como trabajo pesado o etcétera, ¿no? Entonces son decisiones que se van tomando, cambios que están ocurriendo en la sociedad y que están criticándose mucho, ¿no? sí, Ahora bien, si me lo permites, igual continúo con las definiciones. Quisiera no tardarme más en estas definiciones, que son otras 10 a definiciones, ver, para continuar con otra cosa, si me lo permites. sí, Son, claro. continúo con la definición, dice, amor es la comprensión y la empatía hacia los sentimientos de alguien. Amor es la pasión y el deseo hacia alguien. Amor es la lealtad, la fidelidad hacia alguien. Amor es la aceptación de las imperfecciones de alguien. Amor es la creencia en el potencial de alguien. Amor es el apoyo y la motivación hacia alguien. Amor es la conexión espiritual con alguien. Amor es la unión de dos corazones. Y amor es el sentimiento que trasciende el tiempo y el espacio. Y por último, amor es la esencia de la vida y la razón de ser. Aquí creo que tocó definiciones muy agradables hacia un amor, digamos, funcional y creo que sano, ¿no? Pero En también cuestión de que muy tocó lealtad, abstracto, ¿no? fidelidad. También hay unas definiciones ahí muy abstractas, así como de que el amor trasciende el tiempo y el infinito, casi, casi, ¿no? O otra que es la que decía la unión espiritual. Habría que definir qué es eso, ¿no? Una unión Conexión espiritual a qué se espiritual refiere, con alguien. ¿no? Sí, O la están muy unión de dos abstractas, ¿no? corazones. O la unión de dos corazones, imagínate, hay un cardiólogo, ¿no? Pues es ¿no? Claro, claro. También a lo mejor, si me lo permites, y aprovechando esto, Sí, pues pudiéramos a lo mejor trasladarnos al 15 de febrero, que ya pasó, desde luego, o a estas fechas, al ¿no? Que vienen también 14 de o al 15. diciembre. 14, Sí, ¿no? a las fechas del 14 de diciembre Ajá. y a las 14 fechas de también febrero, de febrero. Y ¿no? en diciembre también en las fechas Navidad, de donde se entregan regalos, el 24 y todo esto, eh, el en Día de la donde pues el Madre, el Día amor, del Padre, sí, a las fechas sí, simbólicas, ¿no? En donde se asocia efectivamente comúnmente el tema del amor o el corazón como tal, el corazoncito se asocia a un corazón, a un símbolo universal del amor y las emociones, se asocia también a rosas, ¿no? A la flor que se asocia con el amor romántico y la pasión, a Cupido, ¿no? La figura mitológica que se asocia con el amor y el deseo, se asocia también a valores como la lealtad, la confianza, el respeto, se puede asociar a lo mejor a emociones como la felicidad, la tristeza, la pasión y la ternura, relaciones como la pareja, la familia, la amistad. ¿Te das cuenta? O sea, son momentos en donde se dice, hay que convivir
con la mamá el día el día de El la 10 de madre, ¿no? mayo. Con el Ujú. papá el día del padre, ¿no? Se asocia también a relaciones como la pareja, la familia y la amistad. En este caso, pues por eso te decía que el 14 de febrero se asocia con el matrimonio, la unión civil y el compromiso emocional. Se asocia a la pasión como el deseo, la atracción y la intimidad, al sacrificio como la entrega, el compromiso, el bien por el otro, ¿no? A lo mejor en este caso a la belleza física, emocional y espiritual, a la música como la música romántica y las baladas, ¿no? Se asocia a lo mejor a la poesía amorosa y a los sonetos. De hecho, está muy relacionada, ¿no? Con decir poesía cuando estás enamorado, ¿no? Ujú. A las flores que se regalan para expresar amor y afecto, ¿no? En los cumpleaños generalmente hay flores, a los chocolates, ¿no? Como que se regalan para expresar amor y cariño, a las velas que se encienden para crear un ambiente romántico, a las noches de luna que se asocian con la pasión y el romance, a las playas también, ¿no? Como que se asocian con la relajación y el romance, pero pues, yo diría Ujú. por ahí también al aspecto económico de visitar playas y todo ese asunto, a Sí. las montañas que se asocian como la aventura y el romance, y a los viajes, ¿no? Que se asocian con la exploración y el romance. No sé si aquí me imagino que tienen muchas cosas que decir, pero pues que a lo mejor el término del amor, ¿no? Se asocia muchas veces mercadológicamente a estas cuestiones, pues sí, con un fin detrás, ¿no? De Sí, claro. efectivamente promover lugares, promover estancias, promover regalos, ¿no? Que todo definitivamente va de la mano de la mercadotecnia. No sé si quieras mencionar algo, colega. Bueno, mira, si nos enfocamos al aspecto de la mercadotecnia, pues definitivamente su intento. Entonces, ahí pues está muy claro, ¿no? Pero aún así, pues lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque se escoge un día, ¿no? Por ejemplo, el Día de la Madre, ¿no? O el Día del Amor y la Amistad, que también es importante esa parte, ¿no? Que a lo mejor igual no hemos mencionado ahí ese aspecto del amor y la amistad, ¿no? Por ahí algunos autores dicen que la diferencia entre amor y amistad es que la amistad es algo que se va fomentando poco a poquito hasta llegar a un mutuo acuerdo en el que de ambos hay una reciprocidad, ajá. Si es verdadera amistad, claro, ¿no? Porque ese amigo que nada más te busca cuando necesita algo y cuando tú necesitas nunca está, es de dudar que haya una amistad ahí, ¿no? Y en el amor no, en el amor puedes amar a alguien más sin ser esa situación recíproca. Ajá, ese es, decía, ¿no? Que es una gran diferencia, ¿no? Pero bueno, regreso a esto de la mercadotecnia y todo esto que mencionas, colega, porque sí, definitivamente si algo tienen es que saben manejar las emociones y los sentimientos de las personas a manera de guiarlos a comprar esto porque es el día de tal o es esto, es aquello, y pues obviamente la economía se mueve mucho en base a que el consumidor pueda adquirir, ¿no? Es el poder adquisitivo y son ya cuestiones ahí que ya no estaríamos hablando de amor, ¿no? Más que de los que están ganando, pues amor al dinero, si acaso, ¿no? Y aquí viene mi cuestión, colega. ¿Se podrá amar a algo, ¿no? A alguien? Creo que estamos claros que sí, ajá. Pero algo, por decir si es que yo amo mi ¿cómo se llaman estas computadoras de la Apple? Así muy Tablet, ostentosas, las Pro, ¿no? Macintosh. Ándale, una Macintosh, ¿no? La última generación. Yo amo mi Macintosh, ajá. ¿Se podrá? Ese es uno de los temas, ¿no? ¿Se podrá amar cosas? ¿Podremos utilizar, digamos, el concepto de amor con todo lo que dices o lo que has mencionado y lo que hemos hablado en los podcasts anteriores? Si yo tengo ahí, ya me acordé de una MacBook, se llaman, ¿no? Las MacBook Pro, ¿no? Este, ¿Puedo amar ese objeto porque representa mucho para mí o en qué terreno entraría eso, ¿no? Porque si hablamos de compromiso, de lealtad, de intimidad, de pasión, todo lo juntamos ahí que podría ser el amor, ¿se podrá tener todo eso con una Macintosh o con una MacBook Pro o más adelante con algún robot, ya hablando de
cómo va la tecnología avanzando. La película esta, ¿no? Que se llama Her, ella, ¿no? Que el actor Joaquín Phoenix, ahí en el papel que, este, que lleva a cabo en esa película, se enamora, ¿no? Y podríamos decir que hasta empieza a amar, ¿no? A esta como inteligencia artificial, ¿no? Es bien interesante también llevar el amor a esos terrenos porque pues ya estamos en estas épocas, colega, ¿no? Claro. Y considero que precisamente se llama lo funcional, ¿no? De hecho, considero que también es parte de un amor humano que en ocasiones se termina pues haciendo este saquito de cosas que se aman de la pareja, precisamente muchas veces por el aspecto funcional, ¿no? De hecho, hay una frase o hay frases muy comunes en la relación de pareja en donde se dice al principio me mostraste todo y después dejaste de hacer cosas por la relación cuando yo ya te amaba. Es un reclamo muy común en las relaciones de pareja que no necesariamente es así como se describe, ¿no? Porque más bien muchas veces el reclamo o la contestación de la pareja suele ser, pues yo no lo vi así, ¿no? Simplemente que al principio tenía todo el tiempo del mundo y me dedicaba a ti y efectivamente cuando me empezaste a hacer caso, pues yo simplemente me enfoqué en otras cosas, pero no es que te haya dejado de amar, o no es que haya dejado de hacer cosas por ti, simplemente que en esa época, pues todo mi enfoque estaba postrado en ti, ¿no? Pero ahora, Mm. pues necesito postrarme en otras cosas, observar otras cosas, pero no por eso te he dejado de amar con esa intensidad, ¿no? Entonces, me parece que sí se extraña, o sea, se puede amar lo funcional, definitivamente. Sin embargo, también hablan de que el amor humano es algo mayor. Me parece que Ujú, no es como que se pueda amar a una computadora, a una MacBook, de igual manera como se ama a un ser humano. Sin ujú, embargo, también es cierto que el amor ha cambiado mucho. El amor ahora en época de pandemia nos dejó encerrados precisamente con nuestras computadoras, nos dejó encerrados con nuestras comunicaciones a distancia, con nuestros mensajes, ¿no? Por alguien, mucha gente se enamoró de esa manera, en donde efectivamente se enamoraban por mensajes y después cuando ya podrían verse cara a cara, pues de repente elegían ni siquiera quitarse, por ejemplo, el cubrebocas, ¿no? Para no mostrarse tal cual eran. Mucha gente tiene problemas de autoconcepto, no se alcanzan a observar cómo son, pues precisamente por eso, porque les da miedo verse, descubrirse ante otras personas como son. Y entonces estamos hablando de más bien de diferentes tipos de amor, ¿no? Algo que a lo sí, mejor sí pondría sobre la mesa, creo que sí termina afectando a muchos, es si amamos de la manera, eh, ¿cómo le llaman ahora? Si amamos a alguien de una manera monoparental, o ¿cómo le llaman? O sea, es decir, buscamos el ujú, amor como un amarnos nada más nosotros dos, ¿no? O sea, amarse dos personas y no de una manera como se visualizaría otro esquema que sería amar a muchos. A lo mejor ese sí ujú, podría ser una pregunta. No se puede amar a muchos, sino que se aman dos personas únicamente. Ajá. ujú, Ese sí sería romper la regla. Ajá. Porque podríamos amar a nuestra computadora, pero no podríamos amar 20 computadoras al mismo tiempo. Ajá, porque en realidad ujú. una es la que nos está dando el servicio, ¿no? Pero en ese aspecto, los seres humanos somos más de un amor a una persona y siempre estamos en búsqueda de la exclusividad, ¿no? O sea, esa es parte sí como que está más clara y no se puede estar amando a muchas personas porque eso rompe la norma. Los poliamorosos pues terminan siendo algo fuera de la cultura heteronormativa, ¿no? Que mencionaba Ujú. la vez pasada, donde se busca, pues eso, un amor entre dos, ¿no? No sé si por aquí también podemos pasar a otro apartado. ¿Quieres mencionar algo antes de pasar Sí. a otro apartado? No, adelante, adelante, Ok. nada más hacer esa parte porque sí creo importante esto, ¿no? Que también es tema de controversia, ¿no? Si verdaderamente se podrá amar a un objeto o el amor podríamos hablar nada más en cuestión de seres humanos, ¿no? De que puedo amar a otra persona, se entiende, ¿no? Pero amar a un objeto a lo mejor ya entra incluso, algunos autores lo manejan, en el ámbito de los trastornos mentales, ¿no? ¿Cómo voy a amar a un objeto, ¿no? O incluso ahí intermedio, ¿no? Un punto intermedio es a las mascotas, ajá, pero al final de cuentas es un ser vivo.
Por eso lo preguntaba, colega, porque luego sí es bien interesante, ¿no? Esta cuestión del amor, hasta dónde puede llegar, ¿no? A dónde está, y pues vemos que puede estar en todo, ¿no? Adelante. Claro. Por ahí, bueno, la pregunta es esta, ¿no? Ya que estamos tocando el tema de amor y autoestima, efectivamente yo hice un cuestionamiento a Meta AI, a esta inteligencia artificial, y Ujú. le mencioné efectivamente si la autoestima alta, ¿no? O sea, digamos, hablando de autoestima alta y baja, la autoestima alta no necesariamente significa que una persona no busque amor, ¿no? O sea, es decir, cuando estamos con autoestima alta, pues no estamos buscando a un otro, ¿no? De hecho, las personas con autoestima alta pueden buscar relaciones amorosas saludables y significativas. Esto lo hice por la cuestión de que generalmente se dice que tenemos un vacío y entonces cuando tenemos un vacío buscamos ese vacío en un otro, ¿no? En alguien que nos cubra ese vacío. Pero ¿qué pasa cuando tenemos el autoestima alta? Entonces tenemos el autoestima alta, no necesariamente buscamos ese vacío, ¿verdad? Pero Ujú. aquí me mencionaba esto muy importante, que las personas que tienen la autoestima alta ahora buscan relaciones amorosas saludables y significativas, no necesariamente complementarse, ¿verdad? Con alguien Sí. que esté en falta también y que venga a cubrir la falta que uno tiene. Entonces, por ahí menciona que la vulnerabilidad y la debilidad de las personas cuando las tienen no son lo mismo que la falta de autoestima. Ajá. La vulnerabilidad, por ejemplo, es la capacidad de abrirse y de ser honesto sobre tus sentimientos y necesidades, lo que puede ser una señal de fortaleza y confianza en uno mismo. Es decir, cuando nos ponemos Sí. vulnerables ante otra persona, pues muestra más bien que somos seres humanos, ¿no? No tanto que somos personas en falta. Las personas con autoestima alta pueden buscar amor porque quieren compartir su vida con alguien, porque desean una conexión emocional profunda, porque buscan apoyo y compañía, porque quieren crecer y aprender con alguien, ¿no? O a veces hasta enseñar. Desean sentirse amados y aceptados por quien son, ajá, por las personas que Ujú. son. No estar, pues, mostrando a alguien que no son, ¿no? Y en su defecto, las personas con autoestima alta pueden tener estándares más altos para sus relaciones y pueden ser más selectivas al elegir a alguien con quien compartir su vida. También pueden ser más propensas a establecer límites saludables, ¿no? Y a comunicarse de manera asertiva con la relación. Entonces, las personas con autoestima alta no impiden que busquen a un amor, ¿no? O sea, es decir, no se busca por vulnerabilidad. De hecho, puede ser una ventaja en las relaciones, ya que permite una comunicación más abierta, honesta y saludable, ¿no? Ujú. Porque yo estaba haciendo esta analogía con la inteligencia artificial de que por qué las personas que tienen soledad, ¿no? Y se sienten vulnerables, digamos que si entonces cuando están vulnerables buscan a un otro para hacer, para completarse, ¿no? Desde la analogía de el amor como la media naranja. Entonces le cuestionaba esto a la inteligencia artificial. Si entonces cuando estás con autoestima alta, entonces ya no sería amor, ¿no? O sea, porque si se supone que el amor es estar en falta, entonces ¿qué sería estar completo, ¿no? Ujú. Pero también en ese aspecto me hizo otra analogía, porque me decía que compartir la soledad y la vulnerabilidad puede ser una forma de amor, ¿no? Entonces, el amor implica abrirse y ser vulnerable con otra persona, lo que puede incluir compartir sentimientos de soledad y debilidad. No sé si estoy diciendo lo mismo, no. A ver, compartir la soledad y la vulnerabilidad puede aumentar la intimidad. Sí estoy mencionando lo Ujú. mismo, a ver, espérame. Bueno, Compartir a la ver, intimidad. aquí Ok, ajá. digamos, cabría mencionar que si hablamos del amor propio, pues es Ujú. precisamente eso, ¿no? Fortalecer muchas características en el ser humano, pero sí tiene que ver con esa intimidad, pero con ese contacto con uno mismo, ¿no? Con lo que me decías ahorita, ¿no? Con respecto a la confianza que pueda tener una persona. Ahí esa parte como que me suena un poquito controversial cuando se dice mostrarme vulnerable ante los demás,
Porque una persona que tiene amor propio difícilmente va a ser vulnerable ante los demás. Ajá, se me hace muy complicado eso porque si yo tengo confianza en mí, tengo autoaceptación, tengo un autoconcepto firme y con el cual estoy convencido de que tengo características positivas, negativas, las acepto y sé que algunas son fortalezas, otras son debilidades, etcétera. Si yo me abro ante alguien más, difícilmente voy a ser vulnerable, ¿ah? Porque a lo mejor ese alguien más, para empezar, tendríamos que hablar de alguien más que quiere utilizar tu información o lo que tú le estás transmitiendo o lo que le estás, pues no sé decir confesando o lo que le estás compartiendo de tu persona, ¿ah? En el aspecto a lo mejor más personal, más íntimo, etcétera. Si esa persona va a utilizar esa información o quiere utilizarla en tu contra, ajá. Por ejemplo, si le cuentas algo que pasó entre tus papás, ajá, y después esa persona lo quiere utilizar para manipularte o para dañarte o para hacerte quedar mal o para sentir que si le atacas se defienda con esa información que tiene de ti, una persona con autoestima o con amor propio difícilmente le haría daño, por lo tanto, por eso, tío, se me haría un poquito complicado entender esa parte de que si tengo amor propio y expreso quién soy o transmito algo de mí, lo comparto con alguien más, quedo vulnerable, no lo creo porque sería algo que yo sé que tengo, algo que en su momento a lo mejor quizás lo tuve que trabajar para fortalecerme en ese aspecto y ahorita eso no me haga débil, ajá, por decirlo de alguna forma, no sé si me explique en este sentido, colega, porque Sí, se me da difícil, ¿no? Que una persona con amor propio sea vulnerable. Obviamente, si hablamos de otro tipo de peligros, de riesgos, pues sí, ¿no? Ni modo, porque tengo amor propio, un león no me va a hacer nada, ¿no? Pues no. Ajá. Pero en el sentido de compartir con alguien más, se me hace muy complicado entenderlo de esa manera. sí, sin embargo, me parece que sí dejaste una hebrita ahí abierta, ¿no? Ahí en el amor ocurre una cuestión, o sea, es decir, lo ideal de la búsqueda amorosa sería encontrarse una persona que te complemente, a una persona que de algún modo todo el tiempo estén con la misma idea de amarse, ¿no? O sea, ese sería Ujú, lo ideal. Sin embargo, son múltiples las experiencias, ¿no? Son múltiples las observaciones en terapia, ¿no? En la vida misma, en donde no necesariamente una relación que en principio se amó, se enamoró, ujú. termina junta, Ah, terminan ok. casados, terminan para siempre. Y entonces, bajo esta idea de que las personas pueden separarse, entonces de repente mostrarle vulnerabilidad a alguien que en un futuro puede ser volverse tu enemigo, y hablo de las personas en las que de repente hay hasta demandas y todo este asunto, Ujú, entonces lo que dijiste en tu vulnerabilidad, en un principio mostrarte tal cual eres, y todo esto sí puede ser usado en tu contra. ujú. Entonces, esa fue la hebrita que creo que quedó ahí abierta Sí, porque efectivamente nosotros tratamos de mostrarnos tal cual somos, porque tenemos el autoestima alta, pues entonces nos mostramos tal cual como somos, y entonces en un futuro esta persona se vuelve nuestro enemigo, pues efectivamente, sí, sí hubo ahí una utilización de la información en nuestra contra. Por eso me gustaba mucho la definición que hizo una vez un cliente, respecto a que decía que él entendía el amor como mostrarse tal cual era con una persona que en un futuro podía usar esa información en su contra, ¿no? ujú, Así tal cual, pero sí, con la esperanza de que no lo haga. Él decía eso, con la esperanza de que no lo haga, ¿no? Y que él encontraba en eso el amor, pero también creo que en esa definición, eh, pues me parece como que hay mucho estrés, ¿no? O sea, hay mucho estrés en esa esperanza de que no utilice esa información en su sí, contra. Definitivamente estaríamos hablando de dormir con el enemigo o algo parecido, ¿no? porque a lo mejor más que esperanza, más bien ahí había preocupación, ¿no? Así, Sí, no tanto la esperanza de que no lo ocupe, sino que más bien él se estaba poniendo más atención en la preocupación porque lo pueda ocupar, ¿no? Pero ahí entramos al terreno legal y el terreno legal ya es otro asunto, ¿no? Pero en cuestión a lo mejor con lo que comentamos, una persona con amor propio
al mencionar quién es o describirse o abrirse a otra persona, pues no sería vulnerable en definitivo, ¿no? Ya si esa persona como se vuelve su enemigo en algún momento, aún así, si eso no sería llevado al terreno legal, ajá, entonces, se me ocurre algo, ¿no? Mira, a veces yo soy así porque resulta que alguno de mis padres o alguno de mis abuelos tenía esquizofrenia paranoide, ¿no? Y entonces lo comento, se lo comparto a esa persona. Y en ese momento pues no pasa nada. Pero si se vuelve mi enemigo en un juicio, pues es que puede tener ahí genes o una situación hereditaria de esquizofrenia, porque él me dijo que su abuelo o su abuela lo tenían, entonces él puede tenerlo, ¿no? Ahí, ajá, por ejemplo, ajá, podría ser Claro. esa parte, ¿sí? Aún así, no me lastimaría en el sentido de que, ay, sí es cierto, ya soy vulnerable, sino de que esta persona más bien sería lastimoso, ¿no? Que esa persona ahora quiere utilizar algo así, ajá. Pero es todo un tema, ¿verdad? Pero bueno, Claro. ahí está esa parte. Pero cuando lo llevamos al terreno de la autoestima, del amor propio, sin la presencia de alguien más, digamos, y de alguien más que pueda utilizarlo más adelante, algo así, pues es eso, ¿no? Precisamente el autocuidado, el poner atención en lo que uno hace, lo que uno deja de hacer, en las necesidades que uno tiene, en los objetivos, en las metas, en aceptarse como es uno, ¿no? Que no es cosa fácil. Ajá, en realidad, cuando decimos que en terapia trabajamos la autoestima o fomentar el amor propio, pues tiene su chiste, tiene sus situaciones complejas, ¿no? Entonces, es un tema bien interesante y muy recurrente en lo que es la terapia, porque normalmente mucha gente que llega a terapia es precisamente porque sí es vulnerable, ajá, en ese sentido. Por lo tanto, no hay un amor propio bien fundamentado, bien establecido, ¿no? Porque incluso hay gente que tiene características positivas o habilidades muy destacadas y no creen tenerlas, ¿no? Al contrario de otras personas que no tienen y dicen que suelen tener muchas cosas virtuosas, ¿no? Pero bueno, hay de todo en este mundo, colega. Voy a replantear lo que estaba leyendo, colega, Sí. haciendo notar una cosa. Eh, Me recuerdo mucho que alguna vez yo platicaba con algunas clientes en donde mencionábamos que muchas veces las personas tienen un estilo de enamorar por medio de mostrarse vulnerables, Ujú. mostrarse como que pobre de mí, me han pasado muchas cosas, y entonces inician una plática contigo haciéndote notar que han pasado por muchas dificultades y cuando menos te das cuenta, ya te enamoraste de esa persona porque te contó sus vulnerabilidades, ¿no? Y este Ujú. entonces es un tipo de enamoramiento que ocurre mucho, que los hombres promueven mucho. Generalmente son hombres los que promueven este tipo de enamoramiento. Y empiezan como los pobrecitos que ahí te andan contando cosas. Entonces, compartir la soledad y la vulnerabilidad, pues puede fomentar estos sentimientos que voy a comentar a continuación, a una persona y eso puede enamorar. Ajá, eso puede enamorar y te voy a decir las causas aquí, ¿no? Sí. Entonces, fomentar la intimidad, cuando tú le cuentas a alguien tu intimidad, ajá, compartir sentimientos de soledad y de vulnerabilidad puede crear una conexión más profunda e íntima con otra persona. Ajá. O Demostrar confianza. una relación dependencia-codependencia, ¿no? Ujú, ok. Demostrar confianza, compartir la soledad y la vulnerabilidad requiere confianza en la otra persona, lo que puede fortalecer la relación, ¿no? Ujú. Promover la empatía, compartir la soledad y la vulnerabilidad puede ayudar a la otra persona a entender y conectarse con tus sentimientos. Es decir, ahí se promueve mucho el de yo he sufrido, tú has sufrido, entonces estamos Sí. empatizados, Vamos a ¿no? sufrir juntos. Vamos a sufrir juntos. Crear un sentido de comunidad, compartir la soledad y la vulnerabilidad puede hacer que te sientas menos solo y más conectado con los demás, ¿no? En ese caso, pues con la otra persona. Ujú. Fomentar el crecimiento personal, compartir la soledad y vulnerabilidad puede ayudarte a confrontar y superar tus miedos y debilidades. Es decir, como yo he sufrido y tú has sufrido, pues vamos a sufrir juntos, ¿no?
Y entonces por ahí, al último, demostrar valentía. Compartir la soledad y la vulnerabilidad requiere valentía y honestidad, lo que puede ser una forma de amor y respeto hacia ti mismo y hacia la otra persona. Demostrar valentía, ¿no? No sé si hasta aquí tú quieras comentar algo, colega, pero me parece que toqué un punto importante. O sea, esta cuestión de que muchas veces no se llega con flores, no se llega demostrando tu autoestima alta, sino al contrario, todo lo contrario, que eres una Sí, persona derrotada, que ha sufrido mucho, y eso puede enamorar a la otra persona, ¿no? ¿Qué sí, opinas al porque respecto, colega? la otra persona entenderíamos que en automático también tiene esas necesidades o esas carencias o esas vulnerabilidades, ¿no? O ya en terapia esos conflictos emocionales que le llevan a, a simpatizar, ¿no? Con la otra persona en ese sentido, a generar lo que llamamos en la psicología esa homeostasis patológica, ¿no? O como ese equilibrio enfermizo ahí en el que pues ambos podemos compartir nuestro sufrimiento porque nos entendemos, porque tú como has sufrido logras entender mi sufrimiento y como yo he sufrido pues logro entender tu sufrimiento y entonces ahorita pues lo decíamos a manera chusca, pues vamos a sufrir los dos, pero la realidad es que sí es así, ajá. Se tienen esa idea, la mayoría de las veces, lamentablemente, tienen esa idea de que unir sus sufrimientos los va a ayudar a superarlos, ¿no? Pero no, en realidad se genera más conflicto, ajá. Y otras veces sí tienen esa capacidad, ¿no? Tienen esa fortaleza, esa resiliencia, o como decías en algún podcast, colega, esa templanza, ¿no? De fortalecerse y poder decir, bueno, a ver, tú ya sufriste, yo sufrí, ¿qué te parece si trabajamos o afrontamos este sufrimiento para superarlo? Ajá. Y lo logran verdaderamente, sí, pueden salir adelante y entonces es cuando se genera incluso esas ideas que hemos mencionado de tu media naranja, ¿no? Porque parecería que sí, ¿no? Ellos al estar sufriendo y con sus limitantes, con sus situaciones traumáticas o complicadas que han experimentado en su vida, pareciera que son personas fracturadas, personas partidas, que después llega otra y complementa, ¿no? Entonces, por eso de ahí pudiera surgir esto, o a lo mejor y nos tendríamos que ir ahí a esa filosofía griega, ¿no? Donde vienen tantas historias y todo esto, ¿no? Pero bueno, sí es importante, ¿no? Verlo así, cómo hay gente que puede enamorarse de alguien por sus características positivas, digámoslo así, por sus cualidades, por sus fortalezas, por sus logros, por sus capacidades que muestra, y otra persona puede enamorarse de alguien más, eh, por sus carencias, por lo que ha sufrido, por sus experiencias traumáticas, por sus dificultades, por sus limitaciones, pero pues aquí también entran otras situaciones en juego, ¿no? Como la de, pues yo soy tu rescatador, tu rescatadora, ¿no? Que como ya hemos platicado también en algunos otros podcasts, los síndromes estos ahí asociados a las películas de Disney y todo eso, ¿no? El síndrome de la Cenicienta, el síndrome de Peter Pan, o el síndrome del superhéroe, ¿no? Yo estoy aquí para salvarte. Ajá. Pero en realidad, ¿qué busca esta persona que quiere salvar a alguien más? Salvarse. Ajá. ¿Por qué? Porque en algún pasado inmediato o lejano, no sé, ajá, digamos, puede ser una persona de 40, 50, 60 años y quizá en su infancia tuvo esa vulnerabilidad y esa necesidad de sentirse arropado, protegido, que alguien le ayudara, que alguien le defendiera, que alguien le proporcionara las herramientas para salir adelante, no las tuvo y ahora quiere darlas a alguien más. Entonces ese alguien más se aparece ahí con todas sus problemáticas, dice, pues de aquí soy, ajá, yo te voy a rescatar, así como no me rescataron a mí, yo sí te voy a rescatar a ti para que tú no sufras lo que yo he sufrido. Entran un montón de cuestiones ahí, ¿no, colega? Y pensar que es lo más común, ¿eh? Es muy común en la sociedad mexicana enamorar desde la falta, ¿no? Porque Mm, bueno, entendiendo también y que ahí que voy a meter un poquito a Lacan, porque Lacan tiene pues una definición, digamos, del amor, en donde menciona que el amor es amar, es mostrarse como, a ver, mostrarse como alguien capaz, ajá, capaz de amar ante alguien que
que no posee esa capacidad. O sea, lo voy a explicar de una mejor manera. Lacan menciona en su concepto que el amor es un concepto complejo que se basa en la idea de que no es un sentimiento natural, sino una construcción social y cultural. Para Lacan el amor está estrechamente relacionado con la falta y la pérdida, ¿no? Viéndolo así, la ilusión de hacer de dos uno. Lacan afirmaba que el amor es la ilusión de fusionar dos individuos en uno solo. Ajá. Es como si buscáramos completarnos a través del otro. O sea, es decir, el otro tiene algo que a mí me pertenece, ¿no? Y la falta y la búsqueda de completud, el amor surge cuando el otro ocupa un lugar esencial en nuestra propia falta. La carencia y la imposibilidad de satisfacer completamente los deseos del otro generan el deseo de amor, ¿no? Buscamos llenar esa falta y encontrar realización personal a través de la relación con el otro. Entonces, pues por ahí es eso, ¿no? O sea, es una búsqueda, pues eso, de que el otro nos complete, ¿no? Un poquito lo que iniciamos diciendo del amor, esto como una media naranja, ¿no? Como alguien que nos viene a completar a final de cuentas, ¿no? Y bueno, a final de cuentas es una construcción que busca llenar nuestras carencias y conectar con el otro. Y creo que no está tan lejano a lo que estamos hablando, ¿no? Sí, Esta cuestión de que alguien viene a mostrarse como alguien vulnerable y esa parte enamora. El ser humano enamora, por naturaleza, o sea, si lo ves en su vulnerabilidad o en su heroísmo, pareciera que ha hecho muchas cosas un ser humano para mostrarse. Y muchas de las películas que más venden es cuando vemos a un ser humano sufriendo, ¿no? ¿Te das cuenta? Cuando vemos a un ser humano que no está pudiendo con las cosas. La figura del duro de matar, pues es alguien como que tiene pocas oportunidades de ganar, pero al final gana, ¿no? Al final de cuentas también mencionan que las películas de Mel Gibson siempre es ver mucho sufrimiento, ¿no? Y que al final de cuentas, pues eso pretendemos que el débil siempre gane, colega. No sé si por ahí creas, consideres que por ahí vaya el éxito de las películas hollywoodenses, ¿no? bueno, siempre nos venden ahí muchas cosas, ¿no? De repente ahí podemos entrar hasta las teorías conspiranoides y todo eso, ¿no? Porque pues Hollywood, volvemos a lo mismo que mencionábamos casi en un principio, ¿no? También su parte es la mercadotecnia, tratarnos de vender todo esto y saben manejar las emociones. Entonces, normalmente saben que la mayoría de las personas pues tiene ciertas carencias, tiene expectativas y principalmente tiene sueños o ideales, ¿no? Entonces en Hollywood nos manejan eso, ¿no? Sufrimos y esto y al final salimos adelante y entonces dan esa impresión, ¿no? Ahora, con respecto a lo que dices de Lacan, Lacan tenía una frase así como muy famosa, que es así, siempre ha sido en el psicoanálisis como punto así como de qué quiso decir con esto, ¿no? De que decía Lacan que amar es dar lo que no se tiene. Ajá. Y por ahí algunos le meten un complemento ahí, ahorita no me acuerdo cómo iba, pero ya no fue de Lacan, sino como que lo interpretaron según, ajá. Pero decía, amar es dar lo que no se tiene, ajá. Ya de entrada es como que una frase ahí medio extraña, ¿no? Amar es dar lo que no se tiene. ¿Cómo puedo dar ajá, algo que no tengo? Ajá. ¿Cómo podríamos entenderlo eso, colega? Eso de amar es dar lo Dar que lo no que se no se tiene. tiene. Ajá, Pues está. digo, es como un poquito lo que yo te hacía notar hace unos podcasts anteriores, donde se trata de mostrar uno como alguien heroico, ¿no? O sea, como el niño que pretende ser un adulto, ¿sabes? Es decir, cuando empieza a querer amar, pretende mostrarse como ya un adulto hecho y derecho, cuando en realidad apenas es un niño, ¿no? Entonces Ujú, ahí estaríamos entrando a esta definición, porque a final de cuentas nos mostramos como algo más, ¿no? Como si fuéramos personas ya heroicas. Somos un niño y nos mostramos como un Sansón que lo puede todo, ¿no? Como un Superman, ¿no? O ujú, sea, siempre les menciono también en terapia de que ese niño pretende darle
amada una casa que ni él tiene, ¿no? Porque él ni siquiera ha construido su casa, pero ya le está invitando a vivir con él, ¿no? Entonces se pretende eh, de mantener a los hijos que todavía no existen, pero ya se le tiene una promesa de que se le va pues a, ¿qué se dice? ¿Cómo se dice esta parte? A sostener, ¿no? Se le va a tener en el núcleo del hogar, se le va a cuidar y se le va a mantener, esa era la palabra que buscaba, ¿no? Cuando el niño todavía ni trabaja. Entonces creo que tiene mucho que ver con esto que dices, ¿no? Del amar Sí, es dar lo que no se tiene, ¿no? sí. Fíjate que hay esas interpretaciones precisamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo me muestro ante otra persona como alguien que no soy, ajá, entonces estoy dando algo que no tengo, ¿no? En realidad, o entre comillas, ajá. Pero la otra parte, digamos, otra forma de interpretarlo es que dejemos atrás todo eso que tenemos, ajá, como seres humanos en el sentido que podemos tener mucho conflicto emocional, o sufrimientos o experiencias traumáticas, todo eso, eso es lo que no le quisiéramos dar a alguien que amamos. Ajá. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Pues nuestra nueva forma de ser, por ejemplo, pero todavía no la tenemos y esto es como una situación que nos sugiere que podemos ir construyendo una nueva forma de ser, una nueva persona para brindarle a alguien eso, ajá, lo mejor que pueda yo tener, ajá, en este caso aunque se contradiga un poco, ¿no? Con amar es dar lo que no se tiene, eh, es esa parte también, ajá, de que quizás todo eso que yo ya tengo, mejor lo dejo atrás y ahora puedo dar algo nuevo, ajá, y puedo construir algo para darle ese algo a esta persona. O, por ejemplo, también se interpreta de esta manera, que si verdaderamente amo a alguien, puedo mostrarme como nunca he sido, ajá, es decir, ahora puedo ser una nueva persona con nuevas proyecciones, con nuevas metas, con valores y no los tenía, etcétera. Ajá, son formas Acá, de acá tengo la traducirlo. frase como la están mencionando, dice, amar es dar lo que no se tiene a quien no es, ¿no? Ándale, Porque también en a ese quien no aspecto es. Ajá, pudiéramos pensar que la otra persona le estamos atribuyendo cosas que la hacen ver como algo superior, como alguien que es increíble, que alguien es poseedora de un montón de que se le está características idealizando. celestiales, ¿no? Así efectivamente, pero nosotros pretendemos ser unos héroes, unos supermanes, pero también pretendemos darle todo eso a alguien que todavía no significa, ¿no? No ha sido un significante todavía, pero que probablemente también aspiramos a que lo sea. O sea, es decir, Ujú, pretendemos amar a alguien que en un futuro sea todo eso que pensamos, que idealizamos, ¿no? Y ujú, que a pesar de que todavía no lo es, pues entonces pretendemos convertirnos en esos superhéroes para darle a esa superheroína, ¿no? Todo lo que le pretendemos dar, ¿no? Y bien lo dijiste, o sea, no hemos llegado a ser esa persona que estamos prometiendo, pero pretendemos partir de un inicio, de un reseteo, para llegar a serlo, ¿no? O sea, exacto. convertirnos Ajá. en un superadulto, ¿no? Es decir, Ajá, podría ser un motivante muy fuerte, ¿no? Para tratar de ser esa persona. Ajá. ¿Sí? Ya quitando de claro, lado la otra interpretación de que estoy mostrando a alguien que no soy. Ajá. Cuando en realidad claro. cuando me veo como soy, pues es cuando viene la parte complicada, ¿no? Pero esto se, digamos que de alguna manera se relaciona a lo que yo te comentaba hace un ratito, ajá, de lo que decía Freud, ajá, del encuentro con un objeto, ajá, eso es lo que él mencionaba también, ajá, es en realidad un reencuentro, es decir, ver en otra persona lo que yo necesito, en mí, ajá, incluso, ¿sí? Entonces, en el proyectarme ya entramos ahí a estos asuntos de los mecanismos mentales, la proyección, ¿no? Que incluso en otra persona puedo ver lo que yo soy, ajá, incluso, ajá, o en otra persona con ciertas características veo esas necesidades que en realidad no son de la otra persona, sino las necesidades que yo tengo, y esto explicaría esta parte de la persona que se enamora de alguien que tiene un mundo de conflictos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un reencuentro, en realidad está viendo sus propios conflictos de manera
proyectiva, pero obviamente son formas inconscientes, ajá, de relacionarnos, ajá. Entonces, quizá no estoy viendo nada más lo que necesita esa persona que sufre, sino más bien estoy viendo lo que yo necesito por el sufrimiento que yo traigo, ¿no? Y así podríamos ahondar en muchas cosas, colega. Claro. En ese aspecto, bueno, por ahí tenías tú un cuento que nos ibas a mencionar respecto, ¿no? A los mitos griegos, algo así nos mencionaste hace rato. Sí, No sé si quieras a lo mejor ahorita mencionarlo así es. para por ahí Son detonar algo, ¿no? 4:40. Sí, todavía nos queda tantito tiempo. Sí, mira, cuando uno, aunque uno no esté en el psicoanálisis, pues de repente hay quienes les gusta lo que es la mitología griega, ¿no? Pero cuando estudias, desde la perspectiva psicoanalítica, pues muchos conceptos, teorías tienen nombres ahí relacionados a la mitología griega. Por ejemplo, cuando hablamos del complejo de Edipo, el complejo de Electra, etcétera, ¿no? Y son situaciones que llevan. Pero tiene que ver con precisamente explicar algunas situaciones del amor, ajá, precisamente vendría al caso, ¿no? Esta parte de la mitología. Yo me la sé, no ahorita la relacioné, bueno, en estos podcasts la asocié al tema que estamos tratando del amor, ajá, o incluso hasta de la autoestima. Pero esta historia yo la conocí a partir de cómo se desarrolla el concepto de psique, ajá, digamos, la psique, ajá, o ya ahora psicología, que en su momento era el estudio del alma, ajá, y de hecho por eso de ahí viene mis redes sociales, ¿no? Que pongo psicología del alma. ¿Por qué? Pues porque viene esta parte de psique, ¿no? Bueno, la historia iba más o menos así, ajá. Eh, Empieza con Eros, ¿sí? Que también muchas veces lo relacionan al Cupido que mencionabas, ¿no? El Cupido y con su flecha y flechando el corazón de una persona para que despierte o inspire el amor. Ajá. Bueno, entonces Eros en la mitología griega era el hijo de Zeus y de Afrodita. Ajá. Y Afrodita, pues que era la diosa del amor y de todo eso, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el amor, la sensualidad y todo esto, eh, tenía esa fama, ¿no? Digamos, de que ella era, digamos, la diosa con la belleza más infinita, ¿no? Casi, casi, ajá. Pero resulta que una terrestre, un ser humano llamada Psiquis, era todavía más bella que ella. Ajá. Entonces, ya ves cómo ponían a los dioses ahí, medio castigadores, medio celosos y unos dioses ahí muy especiales, ¿no? Afrodita, entonces, al ver que no puede haber alguien más, bella que yo, pues obviamente viene la envidia, ¿no? Y manda a su hijo Eros a castigar a Psiquis. Ajá. Por otras cosas, ya no así tal cual la historia ahorita no la narraríamos, pero bueno, a grandes rasgos, ajá, manda a castigarla. ¿Cómo iba a ser el castigo? Que sí que se iba a tener que recluir en un monte, ajá, ahí aislada, y tener que casarse y tener que amar a un monstruo, ajá. Ese iba a ser su castigo por ser más bella que la diosa Afrodita, ¿no? Bueno, resulta que Eros va con esa intención, pero se enamora de Psiquis y él toma el lugar del monstruo. Ajá. Eh, el asunto era que Psiquis no sabía quién era esa persona, ¿no? Nada más sabía que tenía que estar ahí y amar a alguien. Ajá. Pero pues de quien se enamoró precisamente era de Eros, ajá, porque Eros ya no quiso poner al monstruo ahí con Afrodita, él quiso ser porque se enamoró, terminó enamorándose de Psiquis, ¿no? Ya después el asunto era que le pedía a Psiquis que no prendiera la luz, porque Psiquis creía que ese era su castigo, enamorarse de un monstruo, pero llegó a enamorarse también de Eros, ajá, incluso pensando que podría ser un monstruo, ¿no? Algo ahí terrorífico, ajá. Ya ella, cuando lo platica, eh, a otras personas, a sus hermanas, creo, ajá, les platica esta situación, dicen, pues prende la luz para que lo conozcas, total, ya te enamoraste, ¿no? Sabes que es un monstruo, ajá. Eros le había dicho que no hiciera eso, pero bueno, ahí va, sí, que sí, prende la luz, bueno, yo le hice como si hubiera foco, pero no sé cómo habrá Una prendido vela, la ¿no? luz, una vela, no sé,
quién sabe cómo le habrá hecho, ¿no? Se esperó a que fuera de día, ¿no? Casi, casi. Bueno, el asunto es que ve que es Eros, ajá, y pues cuál monstruo, ajá, entonces terminan ahí amándose uno al otro, y el asunto es que Afrodita se da cuenta de esto, ajá. Otra consigna que tenía Psiquis es que no abriera una caja de Pandora, ajá, por lo que podría contener, pero ahí va Psiquis con su curiosidad, ajá, de ser humano, la abre y resulta que hay venenos ahí, ajá, sale como humo, vapor venenoso, y entonces ella puede morir. Eros va con Zeus y le pide que la salve, ajá. Total que a duras penas, bueno, como no queriendo, Zeus la salva, ¿no? Y ahí viene como que también esa historia de amor entre Eros y Psiquis. ¿Por qué se le dice Psiquis? Porque se supone que ella representa o despierta el alma, el espíritu de bondad y eso en Eros, ajá. Y a final de cuentas, a través de Eros, pues también en Zeus. Zeus había desterrado, se me olvidó comentar esto, a Eros porque era problemático, generaba problemas tanto con los dioses, ajá, en el Olimpo, como con los seres humanos. Entonces lo desterró, ajá, en una isla. Ajá, esa es la historia a grandes rasgos, ¿no? Yo me enfoco, normalmente le enfocaba precisamente de cómo surge lo que es el concepto de psicología, viene de psique y psique de alma, y por qué alma, pues precisamente por esto, porque esta muchacha despertó en Eros eso, ajá, lo que era la bondad, el alma, el amor. Ajá, entonces ahorita por eso me vino a la mente esta Pero, historia, pero ¿no, muy colega? interesante, ¿no? Porque me llamó la atención cómo, o sea, entendiendo que Eros, pues es esta cuestión de la atracción Ujú, y que a final de cuentas, psique, mente, ¿no? Esta conjugación en la vida real, pues termina siendo eso, ¿no? La conjugación de cuando ujú, la psique o la mente se distrae, ¿no? Con un Eros, con una atracción hacia otra persona ujú, y cómo pueden cohabitar en un momento ya de un enamoramiento, ¿no? Porque al final de cuentas el ser humano, pues es una realidad que el amor nos hace mejores, ¿no? O sea, el amor nos hace, como bien hemos visto en estas definiciones, nos completa y nos hace ser personas que efectivamente nos en un motiva. momento dado hacemos actos heroicos por los seres queridos, ¿no? Sí, sí, nos volvemos Superman, Batman y lo que sea, por nuestros seres queridos, tratando de superarnos, de siempre ser mejores, constantemente estamos buscando ser mejores, ¿no? Ujú, Ahora, si me lo permites, colega, yo sé que igual todavía tenemos un poquito de tiempo sí, y sé que para ti es fácil. Te voy a invitar a que nos digas un poquito la definición del complejo de Edipo, que entraría perfectamente aquí, ¿eh? Porque al final de cuentas el amor y el complejo de Edipo es por ahí una pelea sí. entre dos personas que quieren amar a la misma persona, creo yo, pero igual si nos ayudas con esa definición. Claro, ya entrando en todo esto del psicoanálisis y la mitología griega, bueno, nada más complemento esta parte de Eros, también se utiliza en el psicoanálisis, ajá, Eros es la pulsión, en el psicoanálisis nos maneja que hay dos energías que pueden equilibrar y mover al ser humano, o cuando hablamos de la motivación, ajá, entonces está Eros y Tánatos. Eros, que ahorita platicamos, pues nos lleva hacia esa parte, ¿no? A la pulsión de vida, la pulsión de amor, la pulsión de deseo, la pulsión de creación. Y por otro lado, Thanatos, ajá, que, bueno, ya es otra historia, pero tiene que ver con la pulsión de muerte, con la pulsión de destrucción, ¿sí? Una nos lleva al placer, la otra al displacer, pero entre ambas generan un equilibrio. Ahora, ¿por qué comento esto? Si vamos a entrar al terreno del complejo de Edipo, que ya después se desarrolló el complejo de Electra, ahorita comentamos por qué, eh, Freud se basaba precisamente también en otro aspecto de la historia, de estas historias griegas, ¿no? En las que Edipo Rey, bueno, antes se menciona que un rey, vamos a ponerlo así, consulta un oráculo y le dice que va a ser muerto, ajá, por su propio hijo. Entonces el rey, al tener esta parte de temor de que su hijo lo va a matar, pues decide, obviamente van a tener un hijo con la reina, decide que se tiene que matar a ese hijo, ¿no? Para que el hijo cuando crezca, pues no mate al rey.
Pero resulta que no lo matan, ajá, queda ahí, lo tratan de encubrir todo y el hijo crece en un pueblo, en una aldea, y finalmente cuando crece ese hijo, conoce a la reina, que pues también es sujeta de abusos del rey y todo esto, conoce a la reina, se enamoran y la reina le pide a Edipo, ajá, que mate al rey para que Edipo tome ese lugar. Ajá. Pues obviamente se cumple la profecía de este oráculo, ¿no? Bueno, ¿por qué se cuenta esta historia? ¿Por qué Freud la retoma en sus teorías? Porque Freud comenta que cuando el niño varón, claro, porque Freud se enfocó en el niño varón, va creciendo, viene una etapa, va pasando por etapas el ser humano, ajá, la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia, son 5, y la etapa genital, pero nos vamos a centrar en la etapa fálica, que es donde Freud nos habla de que el niño desarrolla esto que a él le llama complejo de Edipo, que es que el niño experimenta un acercamiento, una dependencia o una atracción hacia el sexo opuesto, que en este caso es la madre. Ajá. El niño quiere acercarse a ella y depositar toda su afectividad en esta persona, que es la madre, el sexo contrario. Y en automático ve al padre como un rival. Ajá. Por eso Freud agarra esta historia y dice, ah, pues el papá, obviamente aquí no en una cuestión así tal cual literal debe de morir, ¿no? El niño lo único que no quiere ver es esa imagen del hombre, del padre, porque es su rival. Ajá. El problema o el trauma viene cuando el padre entra en esa dinámica. Si los padres no entran en esa dinámica del niño de no, tú no te quiero aquí, mi mamá nada más es para mí, ¿no? O incluso algunos niños dicen que se quieren casar con su mamá, ajá, por ese amor que le tienen a la madre, ajá. Entonces, ese apego tan fuerte, pues obviamente el papá no cabe ahí, ¿sí? Si el papá cae en ese juego, estamos hablando de situaciones inconscientes, ¿no? Una dinámica inconsciente en la que no se dan cuenta. Si el papá inconscientemente también cae ahí en ese juego de, a ver, porque, a ver, ¿sabes qué? Tú aquí no cabes, ajá, eres mi hijo y te quiero, pero aquí no cabes. Tu mamá es mi pareja y es para mí, ajá. Entonces ahí es cuando se empieza a desarrollar esta parte de conflicto en el niño. Pero si los padres saben manejar eso, y hacen parte de, es decir, aquí no sale sobrando ni el niño ni el papá, ajá, sino que somos tres, somos una familia. Obviamente, si vienen más hermanos, pues el conflicto puede aumentar. Ajá. El asunto está en que el ideal es que el niño aprenda a acercarse a la mamá, es decir, la figura materna va a representar la figura femenina, ajá, y es como aprende a relacionarse más adelante, nos explica el psicoanálisis, con las mujeres, con el sexo contrario. A su vez, cuando va creciendo, ya después viene la etapa de latencia, donde se empieza a integrar todo lo que se ha llevado a cabo en las primeras etapas, oral, anal, fálica. Ajá. Después viene la etapa de latencia, se empieza a integrar esto. El niño va a empezar a identificarse ahora con el papá, porque es su modelo a seguir. Ajá. Yo soy niño, voy a ser un hombre, entonces ahora necesito la figura paterna, la figura masculina. Eso es como se va dando, ¿no? Pero el problema es, si el complejo de Edipo no se supera, entonces quiere decir que va a ser un niño que va a tener conflicto cuando crezca con otros hombres, ajá, con los del mismo sexo. Ajá, esa es la situación. Ya después se desarrolla el complejo de Electra, que tiene que ver con la niña, que va, cuando crezca va a tener conflicto con otras mujeres. Ajá, entonces esa es la situación, ¿no? Y otras mujeres no es cuando crezca y en el trabajo o con la vecina, también puede ser incluso con las hermanas, ajá, o el niño con los hermanos, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, colega. Sí, no, nada más haría notar algo que mencionaste en tu podcast con el psicoanalista también, con tu colega, y por Ujú. ahí mencionaste, ¿no? Que efectivamente Carl Jung había acuñado el término de complejo de Electra, ¿verdad? En 1912, que Él era la desarrolló. contraparte a lo mejor al complejo de Edipo, ¿no? Sí, exactamente, porque Freud se quedó, digamos, en ese punto, en lo que era el complejo de Edipo con el niño varón, ajá, y la dinámica familiar,
y ya más adelante lo desarrolló Carl Gustav Jung, el complejo de Electra, pero ya basado en la niña, ¿no? Que también pues generaba este tipo de dinámica. Que también está basado en una mitología griega, ¿no? De Sí, Electra y su hermano también. Orestes, ¿no? Que ya es otra historia, digamos. Así es, sí, sí, es eso, ¿no? Que viene mucho de la mitología griega, todo esto del psicoanálisis, se utilizaron muchos conceptos desde ahí, pero no nada más por decir, ¿no? Ah, pues me gusta cómo se oye complejo Edipo, se lo pongo porque escuché a un Edipo ahí en la mitología griega. No, sino tiene una base en la historia, ¿no? En esta mitología griega que se dan estas historias, entonces se llevan a lo que es la dinámica del ser humano, cómo va desarrollando su personalidad, cómo va desarrollando conflictos emocionales, etcétera, ¿no? Pues yo creo que sería hasta aquí, colega. Por ahí tenemos todavía, no hemos hablado del amor incondicional, no hemos hablado de cosas que a lo mejor implicarían mucho esta cuestión con la autoestima, en donde efectivamente el ser humano, pues a lo mejor muchas veces considera que su valía o su proceder en la vida tiene mucho que ver con que otro nos ame, ¿no? Sí, Otra persona nos ame, ¿no? Y muchas veces la mamá, o muchas veces la esposa, o a veces los hijos, ¿no? Entonces, yo creo que hasta aquí lo dejaríamos. Desde luego, todavía hay muchas cosas que hablar del amor. El amor es muy extenso, definitivamente. ujú. Y pues yo lo dejaría hasta aquí, colega. No sé si tú quieras mencionar algo ya para cerrar, para terminar. Pues igual, colega, hasta aquí terminaríamos, como dices, ¿no? Si ahorita a lo mejor comento algo más, pues también da para más material. Entonces, yo creo que hasta aquí terminaríamos por hoy. Nuevamente, pues un gusto, ¿no? Y ahora sí que aprovecho para irme despidiendo y dar las gracias a quienes nos ven, a quienes nos comparten, quienes comentan algo ahí en el podcast o quien nos da like, ajá, pues un agradecimiento y pues ojalá y nos apoyen en ese sentido. Ajá, mis redes sociales, estoy como Psicología del Alma en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en X, ahí estamos, ¿no? Me pueden contactar a mí directamente a mi WhatsApp 55 14 93 95 80 y con todo gusto les podemos atender de manera más directa. Pues sería todo de mi parte, colega. Nuevamente un gusto estar aquí contigo en las perspectivas psicológicas, tratando este tema del amor, de la autoestima, y mencionar que, pues, o sugerir que nos puedan ver en otros podcasts, ¿no? Donde hemos hablado de las emociones, hemos hablado de la comunicación, de la sexualidad, de la pareja, de tanatología, de, de la salud mental, la mentira, ¿no? Muchos temas que hemos tratado, ahí están en nuestras páginas. Pues de mi parte es todo, colega. Muchas gracias. Claro, colega, pues nada más mencionarte, ¿no? Por ahí me han llegado a lo mejor comentarios de algunos colegas en que están viendo nuestros podcasts y que le están sirviendo mucho para ellos Gracias. también hacer su labor y desde luego lo considero interesante que lo sepas porque digo, a final de cuentas me lo hacen notar, pero pues ya estamos siendo referencia, ¿no? Para algunos colegas ahí que o recién terminaron o de algún modo como que quieren seguir aprendiendo. Entonces, Ah, pues qué también gusto. darles por ahí un saludo a ellos y de igual Sí, forma, pues creo que a también. nosotros nos sirve de motivación también, ¿no? Sí, Entonces, claro. en ese aspecto, pues yo también me despido. Soy el psicólogo Omar Susano, Psicomar Susano. Para las redes sociales también estoy en YouTube, en TikTok, por ahí en Facebook como Psicomar Susano. Y desde luego este fue el podcast Perspectivas Psicológicas. Entonces, pues nos vemos en la siguiente, colega. Muchas gracias por tu participación. Fue muy interesante el día de hoy. Entonces, nos Igual, vemos en la igual. siguiente. Un gusto. Hasta luego a todos.